Bueno, el objetivo de este vídeo hoy va a ser un vídeo de reparación. Me han pasado esta pletina de la marca Yamaha, una pletina cassette, que parece ser que como el vinilo, bueno, no de la forma del vinilo, pero parece ser que están volviendo otra vez a estar de moda, poco a poco. Me la ha pasado un señor diciendo que no hace absolutamente nada y efectivamente cuando yo la enchufo, la red eléctrica, comprobamos que dándole al botón de encendido no hace absolutamente nada. No se enciende el display, nada. Parece que podría hacer en principio problemas de la fuente de alimentación o problemas de alimentación. Vamos a desmontarla y vamos a proceder a la reparación. Ya la hemos desmontado, se observan dos placas principales, la placa de control, de electrónica de control y la placa de la fuente de alimentación. Cuando nos enfrentamos a averías donde en principio el aparato no manifiesta ningún funcionamiento, no funciona absolutamente nada, pues vamos a hacer un procedimiento desde comprobar el cable de red eléctrica, comprobar si hay alguna protección de fusible o algún tipo de protección, comprobar el interruptor y primario del transformador. Si todo eso está bien, pues pasaríamos al secundario del transformador y ver las diferentes fuentes que integra esta placa. Nos ayudaríamos también del manual de servicio técnico. Lo primero que tenemos que hacer siempre es comprobar el cable de red. Para ello vamos a poner el comprobador en escala de continuidad, bueno, en zumbador, y vamos a comprobar el estado del cable de alimentación. Bueno, comprobamos que la continuidad del cable está correcta. Metemos aquí, bien, ahí tenemos un polo y aquí tendremos el otro. Sin embargo, comprobamos que entre los dos no hay ninguna continuidad, ni siquiera dándole al interruptor. Vale, entonces el cable de alimentación estaría correcto. Lo siguiente que vamos a hacer es desmontar la fuente y comprobar el interruptor y el primario del transformador. Ya tenemos la fuente extraída de la pletina. Como hemos comprobado antes, el cable de alimentación que venía aquí conectado está perfecto. Si observamos por detrás, vemos que el cable de alimentación que se conectaría aquí, la fase, el neutro mejor dicho, vendría a uno de los dos polos del transformador, de la bobina del primario del transformador, y el fase pasaría por el interruptor. Pasa por el interruptor y vuelve a la bobina del transformador. Vamos a comprobar la continuidad de las dos pistas hasta la bobina del transformador. Lo ponemos por aquí y comprobamos. Probamos este polo de la alimentación que llega directamente aquí, no habría problema, y este polo llega aquí sin problema. Es decir, si cortamos el interruptor ya no llega, y si le damos al interruptor ya tenemos continuidad. Es decir, en principio es el problema del transformador. Parece ser que tenemos un problema en el primario del transformador. Si hacemos comprobaciones en la bobina del secundario, pues a ver, si miramos un poco, vemos por aquí que esto podría ser salidas del transformador porque pasan a través de todos puentes a estos diodos rectificadores. Pues parece ser que esto podría ser, habría que comprobarlo en el esquema, una bobina que dé continuidad y la otra. Y esto parece ser una bobina independiente. Efectivamente. Tendríamos un bobinado por aquí y otro bobinado con toma central por aquí. Como podemos comprobar, de este bobinado con toma central, este sería desde este punto a este punto tenemos una bobina, esta sería la toma central. Ahí podemos ver. Y sin embargo, podemos comprobar de que esta bobina con toma central es totalmente independiente de esta otra. Normalmente estas pletinas suelen llevar una... ¿Veis cómo es completamente independiente? Sin embargo, estas dos sí dan continuidad. Estas pletinas suelen llevar dos tensiones, una para el funcionamiento de todo lo que es el mecanismo y la electrónica y otra para el encendido del display, para los filamentos del display. Bueno, vamos a proceder a desoldar el transformador y vamos a comprobar si podemos repararlo o bien habrá que descargarse de internet el manual de servicio técnico, ver las características de este transformador para, si no se puede reparar, sustituirlo por uno que tenga las mismas condiciones de tensión y de potencia.
Venga, vamos allá. Bueno, vamos a analizar el primario del transformador. Este es el primario del transformador. Como podéis comprobar, aquí están los dos polos donde se conecta a la red eléctrica y aquí tenemos las terminales del secundario. Vamos a analizar un poco el primario del transformador a ver cómo está constituido. Bueno, si observamos, a ver si puedo enfocarlo bien. Vale, si observamos, vemos que hay como dos patillas que son las que se sueldan, dos conexiones que se sueldan a la placa de la fuente de alimentación. Sin embargo, una vez que hemos desarrollado el transformador, vemos que hay como una tercera conexión. Aquí la podéis ver. Esta tercera conexión corresponde a la soldadura de un elemento de protección que lleva el transformador incluido. Lleva un termofusible. Si observáis, este es el bobinado del primario. Si observáis, desde esta conexión parte el comienzo del bobinado a través de ese hilillo de cobre que se ve por ahí. A ver si yo puedo enfocar esto bien. Ponerlo a esta distancia. Ahí, vale. Vemos por aquí el hilillo de cobre que es el comienzo de este bobinado primario. Y el final del hilillo de cobre del primario lo tenemos en esta soldadura. Es decir, realmente la bobina está conectada entre este punto y este punto. Sin embargo, en el circuito impreso metemos alimentación por aquí y por aquí. Lo que hacemos veis que a este terminal y a este van unos cables, o sea, un cable más grueso que el hilo de cobre que conforma la bobina del primario. Porque estos dos terminales corresponden a un termofusible que irá ubicado en alguna parte del transformador para proteger contra sobrecalentamiento. Es decir, la tensión de 220 voltios entra por esta patilla, pasa por ese fusible y ya que está en serie, ese termofusible que está en serie con el bobinado primario. Ahora nos tocaría comprobar si entre este punto y este punto tenemos continuidad, es decir, si la bobina no está cortada. Vamos a comprobarlo con el multímetro. Venga, ponemos por aquí. Ahí lo tenemos. Y colocamos el multímetro de alguna forma que lo podáis ver. Ahí. Y en escala de ohmios, pues evidentemente entre este punto, quizás cambie un momento de puntas. Bueno, ya cambia de puntas. Ahora le he cambiado las puntas del polímetro y le he puesto puntas de pinzas de cocodrilo. Efectivamente, entre este punto y este punto de aquí no marcaba absolutamente nada porque el equipo no funcionaba. Los 220 voltios estaban entrando entre estos dos extremos. Si uno las puntas podéis comprobar, veis, ¿no? Sin embargo, si me salto el termofusible de protección que lleva el transformador y lo pongo en este punto, ahí podemos comprobar de que hay una resistencia, es decir, que la bobina no está cortada. Hemos tenido suerte, porque de esta forma podemos actuar sobre él de varias formas. En primer lugar, podríamos desmontar todo lo que podamos en el transformador, llegar hasta el termofusible y sustituirlo por uno. En segundo lugar, podríamos poner un fusible externo en serie con el primario del transformador, con la bobina primaria. O bien podríamos directamente conectar los 220 voltios en esta patilla de aquí y la platina funcionaría. ¿Qué ocurre? Que si el transformador excede temperatura, pues se quemaría. Podríamos poner un fusible en serie con el transformador. Si la bobina se llega a calentar en exceso, se cortocircuitan las espiras y sube la intensidad, se fundiría el fusible. Yo creo que esta podría ser una opción bastante correcta. De todos modos, vamos a ver si podemos desmontar algo más. Bueno, le acabo de realizar un puente, puesto que he estado observando que el termofusible se mete en el interior de los bobinados, pues he decidido hacer un puente, saltarme el termofusible y poner un fusible exterior, mirar el consumo que tiene la pletina, calcular la intensidad del fusible y poner un fusible en serie con el devanado primario.
Vamos a comprobar que ya con el puente que he realizado, vamos a conectarlo a la red eléctrica, siempre con mucha precaución. Yo lo hago a través de un elemento en serie, una bombilla en serie. Bien, con mucha precaución. Vamos a alimentarlo. Vamos a poner el voltímetro, el polímetro en tensión de corriente alterna. Ahí, que se vea. Perfecto. Ahí. Y lo vamos a alimentar. Procedo a alimentarlo. Ya está el transformador alimentado con 230 voltios y comprobamos los bobinados. En primer lugar tenemos, creo que por aquí, una bobina independiente con una tensión de, aquí podemos ver, de 6,80 voltios en corriente alterna. Y después tenemos aquí una bobina con toma central, 28,43, y la toma central es de 14,22. Y por aquí la otra parte de la bobina, 14,23, 14,22, 23. Bien, ya vemos que el transformador está funcionando perfectamente. Vamos a montarlo en el circuito de la fuente de alimentación. Vamos a ver si salen todas las tensiones de secundario. Y ponemos un fusible en serie con la bobina del primario. Ya hemos soldado el transformador a la placa de la fuente de alimentación de la pletina. Aquí está soldado ya. Observo que aquí hay un espacio por el cual discurre las pistas de la tensión de red. Es decir, veis como por aquí una de las fases de la tensión de red va hacia el interruptor y vuelve y llega al primario, y la otra, el neutro de la tensión de red, viene directamente al primario. Tengo dos opciones: o bien interrumpir esta pista para colocar el fusible en serie con la bobina del primario, o bien interrumpir esta pista. Veo que por aquí tengo más espacio, entonces voy a colocar este portafusible en esta posición de aquí. Voy a marcar, un segundo, voy a coger el portafusibles, lo voy a marcar, por ejemplo, aquí en esta pista, aquí marco, ahí y ahí. Aquí tengo que hacer los dos agujeros para poner el fusible en serie con el transformador. Vamos a realizar las dos perforaciones y cortamos la pista y podremos poner el fusible en serie con el transformador. Bueno, como podéis observar, ya he realizado el corte de la pista que va desde el polo de la alimentación al interruptor, y he puesto por esta parte de aquí la base del fusible y he realizado la soldadura correspondiente. Vamos a comprobar el consumo que tiene la pletina para determinar la intensidad del fusible que tenemos que poner de protección. Aquí podemos observar que la pletina con una tensión de 220 voltios tiene un consumo de 20 vatios. Con esta potencia podemos calcular la intensidad máxima que necesita la pletina para funcionar. Con esta tensión y esta potencia calculamos la intensidad. Bueno, tenemos que la potencia que consume la pletina es 20 vatios. La potencia es igual a la tensión por la intensidad. Bueno, vamos a despreciar todo lo que es el tema del factor de potencia, porque son bobinas muy pequeñas, intensidades muy pequeñas, y no consideramos el factor de potencia. Es decir, tenemos 20 vatios dividido entre 230 voltios que tenemos de red eléctrica, una intensidad de aproximadamente 87 miliamperios. Con que pusiéramos un fusible de aproximadamente de 100 miliamperios o 200 miliamperios, tendríamos más que de sobra. Bueno, ya hemos montado la fuente de alimentación en el interior de la pletina. Vamos a comprobar si funciona. La tenemos conectada a la red eléctrica y comprobamos si funciona. Bueno, vale, tenemos aquí un cassette, un antiguo cassette de hace muchos años. Introducimos el cassette y efectivamente ya podemos comprobar que la fuente de alimentación ha quedado reparada, y encendemos este pequeño amplificador. Ahí. Aquí tenemos
la pretina perfectamente funcionando. Ahora procederemos a limpiarla y a hacerle algunos ajustes y quedaría totalmente reparada. Antes de terminar el vídeo, vamos a coger la pinza amperimétrica y vamos a medir la intensidad que está consumiendo de la red eléctrica. Bueno, podemos ver que consume unos 51 miliamperios. Ahí lo estáis viendo, 51 miliamperios, que son algunos menos que los que calculamos cuando vimos la potencia de la pretina. No sé si al darle a la búsqueda automática, bueno, aquí alcanza algunos picos, ¿ves? De 55 miliamperios, justamente cuando si paramos y arrancamos puede llegar a picos de 50 miliamperios. ¿Veis, no? No creo que esto consuma más de los 89 miliamperios que calculamos teóricamente. Es decir, el fusible que hemos puesto de 100 miliamperios cumple su función de protección del transformador con respecto a sobreintensidades. Bueno, pues damos por terminado este primer vídeo de reparación del canal y poco a poco iremos subiendo en esta lista de reproducción todas las reparaciones que se vayan haciendo. Bueno, la verdad es que estas pretinas tienen un aspecto magnífico y ya digo, poco a poco parece que el cassette vuelve de moda. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y dale manita arriba si os gusta. Chao, cuidaros.